En el libro de Lucas, capítulo 8, del verso 43 al 48, hay una historia que cada vez que la leo me marca muchísimo. El Señor ministra muchísimo mi vida, porque es conocer al Dios que suple, al Dios que sana, al Dios de poder, al Dios de milagros. Y es una bendición el poder hacer uso de esta palabra, porque aquí hay un tesoro escondido, que yo sé que ha sido manifestado en ocasiones, pero hoy el Señor quiere reactivarlo en tu vida, que tú puedas atesorarlo, que tú puedas hacerlo tuyo, que tú puedas palparlo, que tú puedas declararlo en tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 8, del verso 43 al 48, dice la palabra: pero una mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dile conmigo el que está a tu lado: hijo, hija, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe, tu fe te ha salvado. Así que a partir de este día te vas a ir en paz en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y yo quiero hablarte de algo muy especial que el Señor ha trabajado con mi vida durante estos últimos años. Porque a lo largo de los años hemos visto el Espíritu de Dios moverse en los diferentes contextos de la historia. Conocimos las crónicas de hombres y mujeres que fueron marcados por el poder de Dios. Hombres y mujeres que movieron el corazón de Dios a causa de su obediencia, a causa de su carácter, pero sobre todo a causa de su fe. Y esos fueron bendecidos y fueron prosperados, no solamente en conocimiento, sino también en sabiduría y en gracia. Y por mencionarte algunos de los nombres de esos hombres y mujeres que están en la palabra, vemos a un Abel, vemos a un Enoc, vemos a un Moisés, a una Ana, a un Samuel, a un David, aún a los profetas y sobre todo a un Jesús. Cada uno de ellos jugó un papel preponderante en la historia, y hoy día lo tenemos a cada uno de ellos considerando como esa nube de testigos. Es como si ellos estuvieran en una tribuna y estuvieran desde ahí arriba constantemente animándonos, constantemente guiándonos y diciéndonos: quita del medio el pecado, hay victoria, no desmayes, sigue adelante, lucha hasta la muerte, porque Dios nos guardó, nuestra fe nunca flaqueó. Corre, sé paciente, continúa, avanza, serás un vencedor. Aleluya. Y al inicio de este año, nosotros recibimos una palabra hermosísima, profética, movida por el Espíritu Santo a través de nuestro amado pastor Juan Radamés Fernández. Y él declaraba que este año 2018 era el año de las dos llaves. No sé si recuerdan ese mensaje. Y había una llave que era la llave de cerrar toda mentalidad, toda mentalidad esclava, todo cautiverio. Y había una llave para abrir y dar paso a un año de liberación y un año de comienzo. Y precisamente hoy quiero hablarte
de una de las tantas llaves que el Señor me ha ministrado durante todo este año, pero hay una específica que yo le he podido ver cumplida en mi vida de una manera extraordinaria. Y es una llave que tiene el poder de abrir lo invisible y traerlo a lo visible, haciéndolo tangible. Y esta es la fe. Hoy yo quiero animarte. Hoy yo quiero animarte porque quizás, como lo ha ministrado el Señor, el Espíritu durante todo este día, quizás has venido pasando por diferentes situaciones. Quizás te has sentido, Señor, no tengo fuerzas, me he sentido mal, necesito de ti, necesito que tú operes un milagro en mi vida. Hoy el Señor quiere animarte a decirte que eso que Él había declarado años atrás, antes de la fundación del mundo para tu vida, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, y Él quiere que tú lo apoderes, lo atesores y te apropies de Él. Aleluyas. Dáselo al Señor ese aplauso. Y si bien es cierto que la llave, según la Biblia, se usa tanto de una manera literal como también figurada para referirse a un utensilio que tiene la autoridad de cerrar y de abrir puertas. Es un instrumento para conseguir acceso. Pero en el Antiguo Testamento, quien tenía las llaves poseía el poder de admitir o de negar la entrada a la casa de Dios. Lo vemos en el libro de Crónicas, en el capítulo 9, del verso 22 al 27. Vemos al profeta Samuel, lo pueden buscar luego. Vemos al profeta Samuel y al rey David que escogieron guardas en las puertas. Aproximadamente 212 israelitas que tenían, según su linaje, tenían la responsabilidad de poder custodiar los tesoros de la casa de Dios y tenían a cargo las cámaras de la casa de Dios. Entonces, cada uno de estos que se ponían ahí en los 4 lugares de las puertas, cada uno de ellos tenía una responsabilidad, y cada día, cada vez que pasaban 7 días, venía uno según cada tribu y se ponía en pie de guerra ahí para atesorar y darle paso al otro a que fuera a descansar. Pero siempre venía uno a suplantar el lugar del otro. Y esos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían a su cargo guardarla, custodiarla y impedir que nadie pudiera entrar si no era dirigido por el Señor, y se abría en las mañanas. Pero en el Nuevo Testamento las llaves se usan solo en un sentido figurado, como símbolo de acceso y de autoridad. En particular, la autoridad que es delegada a Cristo, que es el que tiene las llaves para abrir y para cerrar sobre el destino final de las personas. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:7 que el Cristo resucitado posee las llaves de David y el acceso a la nueva Jerusalén. Como dije anteriormente, Él es el que abre y cierra y ninguno abre. Pero también en Apocalipsis 1:18 nos dice la palabra de Dios que al vencer la muerte, Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, las llaves representan la autoridad, el gobierno y el poder profético de Cristo. Y a través de Él hemos recibido nosotros una llave que es incorruptible, y es la fe. Yo quiero que me pongan una diapositiva que yo traje acá. Precisamente ese es el tema del que quiero hablarte. ¿Cuál es esa llave? La llave de tu milagro. La llave de lo que estás esperando, aquella que va a abrir lo que está reservado en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, que quizá no lo estás viendo, pero se necesita que tú te empoderes, que tú te actives y que tú utilices esa llave que Dios te ha dado, que es la fe, para que tú puedas abrir las puertas y dejar que sea el Señor el que comience a obrar su perfecta voluntad en su vida. Aleluya. Y yo tengo una pregunta. Yo quiero que tú te hagas un autoanálisis en estos momentos y que tú puedas preguntarte a ti mismo: ¿cómo estoy yo? ¿Cómo está mi fe? ¿O cómo ha estado mi fe? Y te voy a enseñar algo que Dios me mostró el sábado en la madrugada. El Señor me decía: Rafael, mira, quiero que tú mires cómo está la fe de muchos de mis hijos, la fe de mi cuerpo.
Y es increíble porque cuando tuve esa visión, esto fue lo que el Señor me mostró. Un gráfico de ondas. En ocasiones suele la fe estar constante, pero llegan las pruebas, llegan las dificultades, nos agobiamos y comenzamos a menguar en ella. Mira lo que dice Santiago en capítulo 1, verso 6. Dice, pero que pida con fe, ¿sin qué? Sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. En este gráfico, el Señor me mostraba la condición de muchos de los creyentes, muchos de nosotros, que en ocasiones estamos en el Señor constante, creyendo, aumentando. Pero cuando llega ese problema, cuando llega esa situación que tenemos que enfrentar, disminuye de tal manera que se nos olvida quién nos ha llamado y sobre todo se nos olvida a quién le estamos nosotros creyendo y sirviendo. Y somos agitados muchas veces como las olas del mar. El viento nos lleva de acá y de allá. De acá y de allá. Pero mira cómo el Señor me mostraba cómo debe ser representada la fe del creyente. Míralo bien. Dice Santiago 1 en el verso 3. Pues ya saben que la fe, ya saben que la prueba de su fe produce paciencia. Y esa palabra paciencia es la palabra griega hupomone, que significa resistencia o soportar alegremente o esperanzado, siendo constante bajo los sufrimientos en fe y deber. En otras palabras, cuando nos vemos aquí, en esa posición, donde estamos pasando por una enfermedad, estamos pasando por un desierto, nos animamos, tenemos personas que vienen y nos animan constantemente y damos un escalón, subimos un escalón, pero luego llega un viento que nos lleva de aquí y de allá y volvemos otra vez y caemos y nos levantamos. Pero llega un momento en el que el Señor te dice a ti: yo necesito que tu fe sea constante, que tu fe sea lineal, que tú tengas una meta trazada, establecida, porque de la única manera que vas a conocer mi poder es si cree en aquel que te llamó, en aquel que ha abierto puertas para tu vida, en aquel que se ha levantado a favor de tu casa, a favor de tus hijos, a favor de su trabajo, en aquel que te llamó, que te puso nombre, que te sacó del lodo cenagoso donde estabas y te trajo a su luz admirable. Aquel que se ha levantado con poder en tu vida. Aleluya. Tu fe ha de ser lineal. Y sí, vayan a llegar momentos difíciles. Van a llegar momentos en los que quizás no tengas fuerzas. Va a venir una prueba tras otra prueba, una situación tras otra situación, pero tu fe no es situacional. Tu fe no depende de lo que estás viviendo. Tu fe no depende de los procesos ni de los desiertos que estás viviendo. Tu fe es una convicción de que aunque no veas lo esperado, aquel que te dio esta llave está obrando, está obrando, está obrando, está obrando. Aleluya. Y tú me dirás: Rafael, pero es difícil mantenerse creyendo cuando veo los vientos contrarios. Es difícil creer cuando siento que no tengo fuerzas, cuando aún he menguado espiritualmente. Es difícil creer cuando escucho voces contrarias y veo que el resultado no es como yo lo espero. Miremos esta ilustración. Esto fue algo que el Señor, yo no lo sabía, y fue algo que el Señor me mostró. Hay una fe que se llama la fe de ratas. No sé si ustedes han escuchado esto. Pero esa fe es un método de corrección posterior a la producción de un libro o impreso, que consiste en indicar los errores cometidos en el ejemplar, identificando la página y señalando la corrección que debe hacerse. Aquí yo traje un ejemplo.
Por ejemplo, eso es una licitación. Y vamos a ver el principio de la fe de ratas aquí, establecida. Eso es una licitación publicada en tal fecha, donde dice una fecha, una apertura para las ofertas y hay un precio. Se supone que esto es lo que está escrito en el libro. Pero la fe rata, que es aquella que cuando ve el error se encarga de anexar una página dentro del libro indicando lo que debió de ser porque encontró errores. Entonces, por ejemplo, aquí vemos fecha y hora máxima para el retiro del pliego, 17 de marzo. Eso debió decir realmente, según la fe ratas, 31 de marzo. La hora aquí dice que era el 30 de marzo a las 12 horas. Lo que debió decir era que debía ser el 6 de abril del 2017 a las 12. Y tú te preguntarás, pero ¿por qué tiene que ver esto con la fe? Mira, hay un libro que ya se escribió. Hay un libro que ya se escribió. Y ese libro contiene tu historia. Es el libro de la vida. A diferencia de esos libros, ese es un libro que no presenta errores. Mira, el Salmo 139, verso 16, dice: tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. El escritor de tu libro se encargó meticulosamente, minuciosamente de escribir una historia sin fallo, sin descuido y sin equivocación. Pero él sabe que como vas a caminar en esta vida y eres un ser carnal, de carne y hueso, que muchas veces nos doblamos, que muchas veces nos desviamos, en ese mismo libro de tu vida, Él ha escrito un manuscrito y lo ha anexado a ese libro. Y te ha dado en esos anexos un manual que es su palabra. Para que cambies todo lo que has creído erróneamente acerca de quién tú eres y de lo que puedes ser, por lo que Él ha pensado, ha dicho y ha establecido en ti. Te ha dado esta llave, la fe, como regalo, porque es un don de Él. Él es fe en sí mismo. Sus pensamientos no son como nuestros pensamientos, porque dice la palabra que sus pensamientos son de bien para con nosotros y no de mal. Y cada vez que hablamos de fe, hablamos de algo sobrenatural, algo espiritual, algo intangible humanamente, pero que en el mundo espiritual es tan tangible y tan fácil de tocar. Lo primero es que la fe no es un concepto. La fe tampoco es una ideología, ni tampoco un pensamiento religioso. La fe es un espíritu. Y todo, absolutamente todo lo que proviene de ella agrada a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha bien eso, porque tu fe, amado, agrada el corazón de Dios. Si tú quieres ver a Dios contento, usa tu fe. Créele, créele. Créele, créele, créele. Si tan solo crees, dice la palabra de Dios, será salvo tu casa, será salvo tu familia. Abriré camino en medio de tu sequedad. Es cuestión de creer, amados. La fe no está relacionada con el sentido común, porque el sentido común son los conocimientos y son las creencias que nosotros hemos absorbido por una sociedad y hemos considerado prudentes y lógicos. Por ejemplo, si yo le digo a usted en estos momentos, vaya y súbase a la catedral de aquí de Murcia, al punto más alto, y tírese, usted me va a decir: Rafael, pero estás loco. Pero ni loco, pues yo no me quiero suicidar. Bueno, eso es sentido común. Ahora, la fe es caminar por las aguas sabiendo que te vas a hundir, pero creyendo
que hay alguien que está ahí con sus manos extendida, levantándote, haciéndote pasar por los procesos, por el desierto, por las aguas, para llevarte a ti a puerto seguro. Eso es creer. Eso es fe. Por eso la fe siempre va a desafiar el razonamiento y va a desafiar la lógica y el entendimiento, porque es espiritual. Y si la fe es espiritual, es obvio que no puede ser comprada y tampoco puede ser hallada a través de un libro que diga: aquí están los 7 pasos para obtener una fe. Usted lo puede leer el libro, pero eso no va a resultar absolutamente nada. Ahora, yo puedo acceder a ella a través de la palabra de Dios, puesto que ella misma induce mi fe. Mire lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, por el oír, por el oír, por el oír. Dígalo, por el oír. Créalo, por el oír la palabra de Dios. Ella misma nos mantiene constante, escuchándola, induce mi fe. Así que lo que yo me voy a disponer es a escuchar lo que Dios dice a través de su palabra, y no lo que dice mi vecino, no lo que dice mi circunstancia, no lo que dice mi enfermedad, no lo que dice mi desierto, no lo que dice mi proceso. No, voy a creer en lo que dice el Señor, que soy más que vencedor, que ninguna arma forjada podrá prevalecer contra mí con mi casa, que Él ha aderezado mesas en presencia de mis angustiadores, que Él es mi proveedor, que Él es mi sustento, que Él es mi sanador. Eso es lo que Él establece en su palabra. Por eso la fe viene por el oír, porque aunque no puedo verlo físicamente, hay algo que es su espíritu, que me quema, que me habla, que me ministra y que me dice que Él está conmigo, que Él no me ha desamparado. Aleluya. No importa, amados, lo que los demás digan. Yo oigo a Dios, y el resultado de oírlo es creer en lo que Él dice. Yo creo en lo que Dios dice. Él dijo que mi casa sería salva. Yo creo que mi casa será salva. Él dijo que en el mundo yo tendría aflicción, pero que no me preocupara porque Él había vencido el mundo. Entonces yo creo que esa breve tribulación producirá en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por eso no miro las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Son eternas, y esas son las que están deparadas ahí en los cielos, dispuestas a que tú te armes de valor, uses esa llave y abras esa puerta. Eso es fe. Eso es creerle al Señor. Hebreos 11 dice: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así la Biblia conceptualiza la fe. Y cuando yo decidí estudiar ese versículo, dije: no, tengo que irme al original, porque yo quiero ver lo que me está diciendo el original griego con respecto a esto. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe. Esa es la palabra pistis, que quiere decir convicción firme, creencia a la verdad de alguien. La certeza es la palabra hypostasis, que es la sustancia o confianza. De ahí sacamos la palabra hufistemis. De aquí vamos a salir hablando griego, hermanos. Aquello que está colocado debajo o está debajo el cimiento, origen o principio. En otras palabras, la base para la confianza, la certeza, la garantía o prueba de lo que se espera, que es la palabra el pipso. Esperar con anhelo, con expectativa, con placer o con confianza. Y la convicción, que es la palabra lejos, que es la persuasión o la certera de lo que no se ve. Entonces, extrayendo el significado del original, fe es la convicción firme. O sea, solamente la palabra fe es la convicción firme. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la creencia, la verdad de Dios?
Pues dice que es la sustancia que se le agrega a mi confianza de esperar con anhelo, con expectativa, persuadido a obtener el fin de lo que no veo. Aleluya. Qué poderoso es el Señor. Es la sustancia que se le agrega a mi confianza de esperar con anhelo, con expectativa, persuadido a obtener el fin de lo que no veo. Es algo tangible, amados, espiritualmente hablando, aunque no lo vea. Eso quiere decir que la fe puede darle forma a aquello que mi milagro necesite. Por ejemplo, si un carpintero necesita hacer una mesa, la sustancia que el carpintero va a utilizar, ¿qué es? La madera. Escuchen bien esto. Ahora mismo, donde ustedes han sentado, dependiendo de dónde están, en qué silla, ustedes tienen una sustancia de esa silla. Hay unas que son de hierro y hay otras que son de plástico. En otras palabras, si yo necesito ser sanado de un tumor cerebral, si lo que yo necesito o lo que yo espero es que algo sane ese tumor, entonces mi fe crea esa sustancia que vendría siendo la sanidad que va a operar un milagro en mi vida y va a extirparme el cáncer. Es decir, cada cosa que se ve en la tierra tiene una sustancia, pero mi fe es la sustancia de lo que creo aún sin haberlo visto. Lo que le agrega sustancia a mi milagro es mi fe. Lo que le agrega sustancia a lo que estoy esperando ver, siempre y cuando lo pida conforme a la voluntad de Dios, es la fe. ¿Y por qué se nos hace, amados, creer? Se nos hace tan difícil creer esto. Vamos a verlo a través de la palabra cuando Jesús estaba en su pueblo. Marcos 6, del 1 al 6. Dice: aconteció que cuando terminó Jesús esas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra Nazaret, les enseñaba en las sinagogas a ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas esas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué no cuesta a nosotros creer? Por ese espíritu de incredulidad que vive arraigado en nosotros. Él puede estar en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. En el único lugar donde Él se manifiesta es aquel lugar donde Él haya honra, encuentra honra. Jesús estaba ahí en la sinagoga, se le entrega un pergamino, empezó a hablar de las profecías y empezaron a burlarse de Él. No le dieron la honra que Él como rabino se merecía. Y por tanto dice la palabra de Dios que en ese lugar, ahí en Nazaret, no pudo Él efectuar los milagros que en su corazón estaba, porque no encontró honra en aquel lugar. Escucha bien esto, porque muchas veces nosotros no vemos los que esperamos en nuestras casas, pero es porque no estamos honrando a Dios de la manera que Él debe ser honrado. No honramos su presencia, no honramos el estar ahí apegados a los cuernos del altar. Es una invitación que Dios nos está haciendo, no solamente a ti, sino a mí, de vivir constantemente apegados a los cuernos del altar, a su presencia. Porque solo en su presencia hay plenitud de gozo. La incredulidad nos hace apartarnos del Dios vivo obrando.
Mira cómo lo dice Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no vaya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para la condenación. En ocasiones la incredulidad suele ir acompañada del sentido común. Pensamos demasiado las cosas. Le damos tanta mente. ¿Y será posible, Señor? ¿Será posible que tú puedas hacer esto? Estoy viendo la condición y no veo que pasa nada. Pero la fe, amados, es una convicción plena, segura, que te da seguridad de que aunque no estés viendo lo que estás anhelando, Él está obrando. Él se está moviendo. Él se está pasando. Yo recuerdo que hace 3 años y medio yo tuve una revelación y oigo y veo a este hombre que se me acerca y me dice: prepárate porque te llevo a España. Yo no sabía ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni con quién, ni quién me esperaba. 3 años y medio atrás. Pero yo creía la palabra de Dios. Y yo recuerdo que yo le decía a mi esposa Raquel, preparémonos que el Señor nos va a llevar a España. Dice Raquel: sí, ¿tú crees? Yo: sí, yo estoy convencido, yo lo creo. Ya el Señor me lo ha ministrado, que Él nos lleve a España. Y el Señor orquestó todo, se valió de todo. ¿Ustedes saben cómo conocí yo ese ministerio? Un día yo decido estudiar Obed Edom. Había estudiado en la palabra, necesitaba escuchar más de Obed Edom. Entro en YouTube, pongo Obed Edom, aparecen un sinnúmero de predicadores. El primero, sin darme cuenta, le doy clic y era el pastor Juan Carlos Parra ministrando acerca de Obed Edom. Y me enamoré del mensaje, me enamoré de la congregación, de mis hermanos, de las prédicas. Y empecé a seguirlos. Pero nunca pensé que una persona que amo tanto, es muy amigo de mi pastor David Greco allá en Estados Unidos, el pastor Juan Radamés Fernández, era un padre para esta casa. Y cuando yo escucho que de aquí se disponen a ir a Bolivia, yo dije que no puede ser coincidencia, porque hacían 3 años, después que Dios me habla que me lleva a España, me dice que me prepare porque el viaje misionero que está orquestando para mí era en dirección hacia Bolivia. Y yo no sabía que me iba a recibir tampoco en Bolivia. Pero cuando escucho que está aquí la pastora y el pastor hablando de la visión que Dios le dio, la visión Bolivia, y veo que al final dicen: tenemos que ir a Nueva York, a donde nuestro amado pastor Juan Radamés Fernández, para ser despedidos de allá, para luego radicar en Bolivia. Yo dije: no, pero yo tengo que ir a esa iglesia porque yo conozco al pastor. Eso no puede ser casualidad, Señor. No puede ser casualidad. Y desde el momento en que me enteré que estaban en la fiesta, arranqué para allá, para Nueva York. Me fui y le dije al pastor Juan Carlos: yo no lo conozco, mi nombre es Rafael, pero yo necesito tener una conversación con usted. Y me dijo: sí, amado. Organizamos y ahí le expuse todo lo que el Señor me había ministrado. Y él me dijo: no puede haber casualidad en esto, aquí hay un propósito de parte de Dios. Y todo el año me preparé. Después contaré ese testimonio de cómo fue que llegué a Bolivia. Todos los inconvenientes que tuve. Pero cuando regreso de mi viaje de Bolivia, estoy en el avión, oigo esa voz que me dice: prepárate, ya es el tiempo, te llevo a España. Y yo me sorprendo así, me levanto y veo que hay 2 uruguayos que están a mi lado, que están durmiendo. Y digo: no, pero espérate, fue el Señor que me habló. Y vuelvo otra vez y me quedo ahí. Y vuelve otra vez el Espíritu y me dice: que te prepares, que te llevo a España. Y digo: Señor, con temblor, me lo has declarado, pero no me has dicho cómo lo vas a hacer. Y si lo vas a hacer, vas a tener que pagar todas las deudas que tengo pendientes, no solamente en Estados Unidos, sino también en mi país, República Dominicana, porque debo la universidad. Vas a tener que suplirlo todo. Eso fue el día 12 de marzo. Y le digo al Señor: para el 30 de abril, tú vas a tener que suplir todo. Lo voy a creer, lo voy a atesorar. Estoy seguro de que vas a hacer así. Y no va a salir el dinero de mi trabajo secular. Lo vas a traer a través de los proyectos que se van a abrir, las puertas que se van a abrir desde la comodidad de mi casa. Hermanos, esa palabra cayó en tierra fértil. Y empezó el Señor a la semana de yo haber llegado de Bolivia
a enviarme trabajo. Yo soy arquitecto y empezó a enviarme trabajo. Y para el 30 de abril yo tenía ya el dinero de pagar mis tarjetas de crédito, todo lo que debía en Nueva York, el dinero de irme a República Dominicana a pagar lo que debía. Y aún así el dinero el Señor lo suplió del tiempo que iba a durar acá. Eso lo hizo el Señor porque le creí en fe. Le creí en fe. Y luego me llama el pastor Juan Carlos y me dice: Rafael, siento de Dios que te vayas con nosotros a Colombia. Y yo me gozaba, yo se lo decía a Benjamín, porque el año anterior yo había visto una foto que Benjamín publicó de él, el pastor Radamés, en el retiro en Colombia. Y yo suspiré en mi corazón ese año anterior. Y dije: Señor, qué bendición sería que tú me dieras la oportunidad de compartir con tus siervos en ese lugar. Y meses después, el Señor conoce la motivación de nuestro corazón. Meses después, ahí recibo esa llamada del pastor que me dice que quiero que me acompañes a Colombia. Y yo le digo: pastor, pero me estoy organizando para ir a España. Económicamente no puedo. Y él me dijo: tranquilo, Dios va a suplir todo. Y yo dije: sí, efectivamente, ¿cómo puedo dudar de Dios? Y déjame decirte que cuando entré para ver los vuelos, el vuelo de ir y de regresar me salió totalmente gratis, porque tenía unos puntos que no sabía acumulado en mi tarjeta. Mira cómo obra el Señor. Es cuestión de creerle a Él. Y luego, antes de venir acá, los hermanos lo saben, todo lo que el enemigo orquestó, cada vez que me dispongo a hacer un viaje misionero, se me enferma mi bebé, por ahí me da el enemigo. Pero el último mes, ya en el mes de noviembre, tuve 2 accidentes de tránsito. Uno un día y a las 3 semanas el otro, en menos de un mes. Y oigo esa palabra audible que el Espíritu me dice: de ninguna cosa haga caso. Y le escribo al pastor Juan Carlos y le digo: pastor, oren por mí porque estoy teniendo mucho inconveniente, muchos ataques. Y esa misma palabra la recibí de parte de él: de ninguna cosa haga caso. Ahí entendí que verdaderamente el propósito de Dios y el plan de Dios era que yo pudiera venir acá, estar aquí para este tiempo con ustedes, compartiendo esta palabra para que la atesoren. ¿Acaso no te he dicho, te dice el Señor, que si crees verás la gloria de Dios? Yo creí, hermano, no por lo que mis ojos estaban viendo. Yo creí lo que estaba atesorado ahí, lo que Él tenía deparado ahí, lo que Él me había ministrado. Me apoderé de esa palabra, la creí. Aunque vi los vientos contrarios, me mantuve constante, me mantuve firme, creyendo en la palabra, en lo que decía. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. ¿Acaso vio usted cuando el universo fue creado? No, claro que no. Pero miren lo que dice Hebreos 11:33. Por la fe entendemos, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Hay un solo mecanismo para traer mi milagro de lo invisible a lo visible, y esa es mi fe. Y solo es cuestión de tiempo, amados. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de Dios no es como nuestros tiempos. Nosotros tenemos un tiempo que es cronológico, pero hay un tiempo que es el Cairo de Dios. Las cosas se dan en su tiempo. Ya Él conoce nuestro final. Ya sabemos, nosotros sabemos nuestro pasado, sabemos nuestro presente, pero no conocemos el futuro. Pero Él ya conoce nuestro futuro venidero. Es cuestión de creerle. Es el que llena todo en todo. Él es el eterno y la eternidad no tiene tiempo, es infinita. Y si Dios dijo que tu casa sería salva, sería prosperada, sería bendecida, ¿por qué crees que Él lo dijo? Porque ya Él lo vio. Solo cuestión de creerlo. Solo cuestión de creerlo. Y sobre todo, de encontrar un fundamento. Que nuestra fe se fundamente en algo. Y ese algo especial es la persona de Cristo. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista.
Porque si mi fe está fundamentada en mí, eso sería humanismo. Pero si mi fe está fundamentada en aquel que sobrepasó todas las leyes naturales, en aquel que pudo sobrepasar todas las leyes físicas y dijo, yo puedo hacerlo, entonces yo lo puedo también hacer, porque Él es mi fortaleza. Él es quien me sostiene. Él es la mayor representación de fe aquí en la tierra. Miren el poder creativo de Dios, como lo encontramos nosotros en la palabra. Juan 1, del verso 1 al 5. Dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Él estaba con Dios en el principio. Miren lo que dice Hebreo 11. Esa palabra, ofistemi, aquello que está colocado debajo o está debajo, el cimiento, el origen, el principio. Jesús en sí mismo es fe. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. La palabra, amados, es el mismo Jesús. Él es la máxima expresentación de fe por el Padre. El Padre habló todo lo que fue hecho por la palabra, por Él mismo. En Él fueron hechas todas las cosas. Él es la palabra. Colosenses 1, 16, 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Por eso Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, aleluya, como la del unigénito Hijo de Dios. Sin Jesús, absolutamente nada de lo que se ve pudiera verse. Dice que por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Lo único que usted necesita en su vida es poner su fe, fundamentarla, cimentarla en el principio, en el verbo, en Jesús. Todo fue hecho por Él y para Él. Y sin Él nada de lo que usted espera es posible, porque todo, absolutamente todo, todo lo que estás pidiendo, todo lo que estás anhelando, proviene de Él. Si pones tu fe en Él, todo lo que esperas que está ahí en el cielo, lo tendrás cuando fijas tus ojos en Él. Cree solamente. Es cuestión de que te lo creas, de que lo vivas. Cantamos, sí Señor, está sobrando, lloramos, y en el primer momento que pasamos por una situación o una dificultad, nos caemos y se nos olvida que aún en el silbo apacible Él está obrando, que no necesitamos un huracán, un torbellino, verlo obrar así de la manera que esperamos. No, aún en el silencio Él está obrando. En tu silencio, aun cuando no estás viendo lo que estás esperando, ahí está Él obrando. Porque para el que cree, amado, algunas cosas son posibles. No. Para el que cree, todo, absolutamente todo. Dígalo conmigo. Para el que cree,
todo, todo es posible. Dice Mateo 21:22, y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y Jesús dijo en Mateo 9:23-24, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Yo soy la resurrección, dijo en Juan capítulo 11, y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo lo que está muerto en tu vida, todo lo que está seco en tu vida, todo lo que está estéril en tu vida, todo lo que está yermo en tu vida, recobra vida, recobra vida, recobra vida, recobra vida, recobra vida, recobra vida en el nombre de Jesús. Él es la piedra angular. Él es la cimentación, la fundación. El edificio puede ser removido, puede ser derribado, puede ser quebrantado, pero la fundación se mantiene firme. Ahí debe de estar cimentada tu fe, cimentada en Jesús, en Cristo, la piedra angular, la roca inconmovible. Como le dijo el pueblo cuando pedía agua a un pueblo en desobediencia: Dios mío, Israel, murmurando contra Moisés. Y el Señor le da una orden y le dice a Moisés: toma la vara y ve y golpea la peña. Hoy Dios se dice: toma la vara de la autoridad que te he entregado, toma la vara de la autoridad que te he entregado y golpea la peña, golpea la roca. Yo soy la roca y de mí va a brotar agua viva, agua salutífera que sanarán tu vida. Aleluya. Hay una historia en la Biblia que me marca muchísimo. La mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, les rogaron diciendo: despídela, pues da voces entre nosotros. Es una loca. Eso lo agregué yo. Él respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echársela a los perrillos. Ay, Señor. Y ella dijo: Señor, aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija, dice la palabra de Dios, fue sanada instantáneamente. Esa mujer pudo haberse ofendido. Jesús la llamó perrilla, porque Jesús vino a los suyos, pero los suyos vino y no lo conocieron. Y esa mujer, en vez de quejarse, en vez de responderle a Jesús, ella continuó insistiendo por la vida de su hija. Y ella luchó, amados, hasta el final por su milagro. La alternativa más fácil cuando las cosas empeoran es renunciar, es rendirnos. Pero no, ella insistió, ella contendió. Los obstáculos anteriores ni los presentes la hicieron desmayar. No le importó que la multitud la tomara y la echara a un lado. No. Se dio paso entre la multitud y fue ahí donde el maestro y le encaró su necesidad por su perseverancia. El Señor declara una palabra que yo creo que no le he leído en los otros milagros. Cuando le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú has querido. Escucha bien esto: hágase como tú has querido. No te sueltes de la mano de Dios, porque conforme a como tú crees, así se hará. La historia que leímos en Lucas 8, esa mujer del flujo de sangre,
Vemos a una mujer que había gastado todo, absolutamente todo. Había ido a médico, curandero, cuántas cosas. Y no encontraba nada, ningún ungüento que pudiera parar ese flujo constante de sangre que ella emanaba. Pero dice la palabra de Dios que esta mujer no le importó absolutamente nada. No le importó nada. Se dio paso entre la multitud. Una mujer que pasaba por un proceso como este era inmunda. Donde quiera que se sentaba, eso era inmundo. A la persona que tocaba ya era una persona inmunda. Esta mujer había sido segregada de la sociedad completamente. Pero a esta mujer no le importó su condición. No le importó que estaba bañada en sangre. Quizás apestaba, envuelta en trapos viejos. Se dio paso entre la multitud. Y mientras ella se daba paso entre la multitud, se empezaban a romper cosas internamente. Porque ella tiene una convicción clara que si tan solo tocara el borde del manto del maestro, ella recibiría su sanidad. Y miren lo que ella tocó. El talí, que era utilizado por los hombres en los momentos de la oración. Y lo que ella tocó realmente no fue el manto, fue, no sé si se ve bien acá, hay cuatro, en el talí hay cuatro flecos que salen, que se llaman zixi. Y tiene como objetivo ayudar a recordarle al hombre el cumplimiento de los preceptos y la salida de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Esto, el zixi, nos encomienda, según los judíos, atar flecos en las puntas de nuestras prendas. Porque en Números 15:39 Dios le dio una palabra y les dijo: y serán para ustedes flecos, zixi. Lo verán y recordarán a todos mis preceptos y los cumplirán, y no se desviarán de sus corazones y detrás de sus ojos, detrás de los cuales suelen desviarse. Eso tenía una connotación numérica, porque aquí acá, en esos cuatro flecos, se hacían unos nudos, y cada nudo y cada hebra que se entrelazaba cumplía una de las ordenanzas que Dios había estipulado. Y en total son 613 estipulaciones que tiene ahí simbólicamente. Y esta mujer, cuando se acerca, ella dice: no es solamente que Él me abrace, no es solamente recibir una palabra, no es solamente saber que me puede tocar. No, si tan solo tocare el borde, tan siquiera el borde, recibiría sanidad. Tenía una convicción tan grande que sabía que solo tocando el zixi, ella podría recibir su milagro. Qué fe tan grande la de esta mujer, amados. Fue tan grande que dice la palabra que cuando el maestro preguntaba y los discípulos le dijeron: Señor, la multitud te aprieta, claro que todo el mundo te está topando. Y dijo: no, porque poder, virtud ha salido de mí. Y esa palabra poder es la palabra dinamos en griego, donde sacamos la palabra dinamita. En otras palabras, lo que salió de Jesús fue pura dinamita. La bomba de Hiroshima le quedó chiquito a lo que salió, al poder que salió de Jesús. Si tan solo tocar el borde del manto de Cristo, si tan solo tocares el borde, el zixi de Cristo, recibirías sanidad. Y esa mujer tenía esta convicción clara. No andaba por vista, amados. No andaba por vista. Veía su condición, entendió que lo gastó todo, pero se mantuvo creyendo constantemente, contendiendo. Tenía una convicción muy clara de que el único que podía sanarla, no solamente interiormente, físicamente, sino también espiritualmente, era el Maestro Jesús. Él era la sanidad, es la sanidad en sí misma. Es el poder en sí mismo. Esta mujer se le había revelado esto a esa que había sido segregada. Y déjame decirte que hace 5 años atrás, mi esposa y yo anhelábamos tener un hijo desde que nos casamos. Y duramos 5 años pasando por el peor desierto que ella y yo como pareja hemos podido experimentar.
El hecho de ver, de ir a los médicos y recibir diagnósticos negativos de que no, de que había problema, de que había circunstancias que imposibilitaban que ella pudiera concebir. Y yo recuerdo que en el 2016, ese día que se celebra el Año Nuevo Judío, mi pastor me llama. Me dice, ven que quiero que oremos. Y entramos ahí, mi esposa, él, su esposa, la líder de la alabanza y yo a orar por el milagro de Raquel. Y fue un mover tan grande de la presencia de Dios en ese lugar, que él me preguntó, ¿qué día es hoy? Y yo recuerdo tal fecha, creo que era en octubre. Y me dijo, oh, hoy es calendario, es año nuevo, judío. Hoy empieza un nuevo año en tu vida. Hoy la estéril dará luz. Amados, fuimos al médico por última vez, ya mi esposa no quería. Pero teníamos la convicción clara de que Dios nos iba a dar un hijo. Y en diciembre, mi esposa recibe la llamada de una de sus mejores amigas y le dice, Raquel, he sentido la necesidad de que levantemos un altar, de que nos vayamos de silicio en oración, de que ayunemos con el propósito de que tú salgas embarazada. Y decidieron dejarlo para principios de año. Y recuerdo que cuando fuimos a ver el médico en noviembre del 2016, el médico nos dijo, le voy a dar hasta el 30 de enero para que traten. Y si no, entonces vamos a tener que operarla porque mi esposa la encontraron de tantas cosas que tenía las trompas de falopio tapadas. De tal manera que para hacerle un estudio había que inyectarle un líquido y que ese líquido cruzara por las trompas. Y era tanto lo tapada que estaban las trompas que el líquido no pudo cruzar. Tuvieron que hacerle el estudio porque era un estudio a carne, a sangre viva, a carne así frío. Tuvieron que dormirla incluso para volverse a la hacer y así pasaba. Y decidimos creerle al Señor. Y recuerdo que el 31 de diciembre el pastor Radamés Fernández había declarado una palabra de que el año 2017 iba a ser el año de la perfección de Dios, donde todo lo que estaba desorganizado en nuestra vida se perfeccionaba en Él. Y yo tomé esa palabra, me apoderé. Incluso le dije, Señor, así como Él lo ha declarado, yo lo recibo. Y como señal lo voy a ver de que aún los ojos del pastor Radamés, mi hijo lo va a tener también. Aquí todos han tenido, la gran mayoría, la oportunidad de conocer a Matías. Y le han visto los ojos. En la familia de mi esposa hay muchos que tienen los ojos azules, verdes, pero nadie como lo tiene Matías. Si ven los ojos del pastor Radamés y ven los ojos de Matías, iguales. Le cambian de gris, azul, a veces se le pone amarillento. Eso lo hace el Señor. Pero déjame decirte que ese 31, cuando yo recibo esa palabra, la atesoro en mi corazón, y al día siguiente mi esposa empieza en un ayuno con la amiga. A los 9 días mi esposa tuvo un sueño. Y ella soñaba que ella estaba orando con un grupo de pastores y vino ese personaje y empezó a inyectarla cervicalmente, ponerle inyecciones en sus trompas, en su matriz, en todas partes. Era tanto lo que mi esposa sentía aún en el sueño que se despertó llorando y temblando y con dolor aquí. Y me decía, Rafa, el Señor me ha sanado, el Señor me ha sanado. Y yo le decía, ¿qué te pasó? Me dijo, acabo de tener un sueño. Yo le digo, yo acabo de tener uno también. Y ella me contó ese sueño. Yo le dije, mira, para testimonio, mientras yo soñaba también, no, yo me veía que estábamos en una tempestad, en un crucero. Y el Señor vino y me dijo, vengan, salgan por esa salida de emergencia. Y cuando yo iba a salir me dijo, no, pero antes tengo que inyectarte a ti. Y me puso también inyecciones a mí. Esa misma noche el Señor estaba operando un milagro en la vida mía y la de mi esposa. Y déjame decirte, aleluya. Déjame decirte que cuando fuimos al médico, no sabíamos que mi esposa estaba embarazada, nada. Fuimos al médico, el médico nos pregunta y le decimos, no ha concebido. Pero a la semana, cuando regreso de República Dominicana, yo recuerdo que le hice una oración al Señor, como la oración de Ana. Y le dije, Señor, yo lo creo, tú me lo has dicho, tú me lo has declarado, yo lo he visto en sueño. Yo sé que tú vas a obrar tu perfecta voluntad.
Ayúdame, Señor, a pedir conforme a tu voluntad. Si es tu voluntad, lo voy a entender. Y si no te place, pues voy a adoptar. Ya teníamos planes de adoptar un niño en Tailandia. Todo eso lo teníamos nosotros ya orquestado. Pero el Señor dijo, no, yo tengo planes para con ustedes. Y muchas veces, amados, nosotros pedimos, pero pedimos mal, porque no pedimos conforme a la voluntad de Dios. El Señor entendía que nosotros estábamos pidiendo conforme a su voluntad. Y por consiguiente, a la semana de yo haber llegado, Raquel sale con una prueba de embarazo y me dice, Rafael, estoy embarazada. He aquí el milagro. La estéril dio a luz. Y déjame decirte que ese proceso, ese desierto, 5 años atravesando por ese desierto, viendo cómo Dios bendecía a las mujeres de nuestra congregación que daban a luz, nos gozábamos con ella. Pero cuando llegábamos a la casa nos íbamos de rodillas ante Dios y le decíamos, Señor, te estamos sirviendo, Señor, te estamos buscando más que nunca. ¿Por qué no vemos el milagro? ¿Por qué no vemos el milagro? Y el Señor nos decía, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Porque en el proceso, en el desierto, yo te capacito, yo te doy madurez. Y si tú estás atravesando, amado, por algo en esta vida, ahora mismo estás pasando por una situación difícil en tu vida y tú no la estás entendiendo, y tú no ves quizás que la mano de Dios no está obrando a tu favor, dile, Señor, ayúdame a entender este proceso, ayúdame a someterme, ayúdame a sacarle la mejor partida a esto, ayúdame, Señor, a declarar las cosas que no son como si fuesen. Hay una promesa que quiero compartir contigo. Ponte de pie. Aleluya. Primera de Juan 5:14 dice, esa es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Cada proceso trae consigo una bendición, amados. El mismo espíritu que estaba en Jesús está en ti. El mismo poder que operaba en Él está en ti. Él dijo que en su nombre haríamos cosas grandes. Solo nos cuesta creer. Y esa es la palabra que quiero compartir contigo. La compartí con Tamara la semana pasada. El Espíritu me movió a dársela, pero quiero compartirlo con el cuerpo. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y diremos entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negué. Los que sembraron con lágrimas, escúchese esa palabra. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Los que sembraron con lágrimas, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y yo siento el Espíritu de Dios muy fuerte en esta mañana, amados. Dios quiere hacer algo en tu casa. Dios quiere hacer algo en tu vida. No importa si tu esposo está postrado en una cama o tu esposa, y tú le estás preguntando, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto? El Señor te dice, ¿acaso no te soy yo suficiente? ¿Acaso no soy yo tu esposo, el que te suple todo? No tengas temor, yo estoy contigo. Esta leve tribulación ha de producir en ti un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cree, amado, cree. No andes por vista. Solo cree. Créele al que te llamó. Si tú sientes en tu corazón venir aquí delante
y renovar el pacto con el Señor y decirle: Señor, si he menguado, Padre, si mi fe ha menguado, hoy renuevo el pacto contigo. Si sientes el Señor pasar, pasa, ven, pasa. Vamos a orar. Ven a mí, yo quiero que tú subas acá. Tamara, vengan acá como representación de esta casa, porque la unción del aceite baja por la cabeza. Y yo quiero que si tú estás atravesando por una situación difícil en esos momentos, tú puedas acercarte y vamos a presentarle nuestras quejas al Señor. Vamos a presentarle al Señor nuestras dificultades, lo que estamos atravesando. Sal de ahí de donde estás y ven, lánzate, no tengas temor. El Señor quiere hacer algo contigo, quiere hacer algo con tu casa, quiere hacer algo con tu familia. Solo es tiempo de creer, porque aunque no veas, Él está obrando. Aunque no veas, Él está obrando. Aunque no veas, Él está obrando. Él está obrando tu perfecta voluntad. Él está obrando su perfecta voluntad en tu vida. Señor, nos humillamos. Nos humillamos ante tu presencia como un solo cuerpo. Tú conoces nuestra necesidad. Tú conoces lo que estamos atravesando. Tú conoces el desierto. Señor, eso no se trata de emoción. No. Tú conoces nuestro corazón. Gente que te está pidiendo trabajo. Gente que económicamente no está bien. Quizás aquí hay gente que está orando, Señor, por la salvación de sus hijos, por la salvación de su casa, de su esposo, de su esposa. Pero hoy el Señor te dice: mueve el estanque, mueve el estanque, mueve el estanque. Voy a descender, dice el Señor. Sumérgete en el río de mi espíritu. Ahí encontrarás sanidad, encontrarás liberación. Y esta es la palabra que el Señor me daba para esta casa, para todo aquel que está viviendo, atravesando por una situación difícil. Esta palabra el Señor se la da a su esposa Israel, pero quiero que te apoderes de ella, que la atesores en tu corazón. Regocíjate, oh estéril. Lo que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Señor Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas. No seas escasa, alarga las cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarán las ciudades asoladas. No temas, no temas, no temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como mujer abandonada, como hombre abandonado y triste de espíritu, te llamó Jehová. Y como la esposa de su juventud, que fue repudiada, dijo: es tuyo. Por un breve momento te abandoné. Por un breve momento te abandoné. Pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra.
así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te ceñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, y el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, tus puertas de piedra, de carbuncio, y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Recibe esa palabra. Con justicia serás adornado, serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás ni el temor, porque no se acercará contra ti el temor. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspire, delante de ti caerá, te dice el Señor. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y saca las herramientas para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. La estéril dará luz, el enfermo será sanado, el paralítico será levantado. El poder, el mismo poder que está en Cristo, está aquí hoy. Padre, yo oro en esta hora ante tu presencia. Clamo, Señor. Clamo en esta hora por cada cabeza representada aquí. Son tus hijos que necesitan ver al Dios de los milagros manifestado en su vida. Ver al Todopoderoso, al Eterno, al Shaddai, al Elohim, Jehová Nisi, Jehová Rafa. Oh, el que sana, el que liberta, obrando su perfecta voluntad. Oh, aquí está, Señor. Debemos mover. Fluye aquí, Señor. Fluye aquí. Aquí estás. Sí, Señor, lo creemos. Debemos mover. Oh, Señor, no andamos por vista. En el nombre de Jesús soplamos vida sobre esos huesos. Declaramos su gobierno. Aquí está. Declaramos su poder. Obrando en mí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creemos, no por vista. Aleluya. Debemos mover. Sí, Señor. Te adoraré. Te adoraré. A los pies del Dios de amor.